En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Buenos días, hermanos. Hemos llegado a la gran solemnidad de el cuerpo y la sangre de Cristo, que mejor es conocida como la fiesta de Corpus Christi. Y es un gran día en el calendario de la iglesia en donde podemos celebrar a nuestro Señor presente verdaderamente en la Santa Eucaristía con gran solemnidad. Pero aquí tenemos, por ejemplo, les tengo esta imagen aquí de una procesión de Corpus Christi en Francia en el siglo XIX, y siempre ha sido una gran celebración de la iglesia el llevar a nuestro Señor por las calles en procesión para celebrar el hecho de que Él está presente en la Eucaristía. Y bueno, esta fiesta empieza con unas visiones a una religiosa, joven religiosa en el siglo XIII en Bélgica. Ella empezó a tener visiones ella ve la luna y como que tiene como una franja oscura la luna. Muchas veces cuando la demuestran la iconografía, demuestran ahí la luna al lado y está un poco oscura. Y esta franja oscura no, como que la perturbaba el ver esa oscuridad en la luna, y después de varios años nuestro Señor le reveló que la razón por la cual había esa oscuridad dentro de la luna es porque no había una fiesta dedicada al cuerpo y la sangre de Cristo. Obviamente nosotros celebramos la institución de la Eucaristía el día del jueves santo, pero ese día es un poco triste. ¿Por qué? Porque en ese día también celebramos o recordamos el hecho de que Cristo fue entregado por nuestros pecados esa misma noche, y el próximo día Él muere. Entonces, la procesión incluso que se hace el día del jueves santo no es una procesión llena de alegría, es una procesión un poco triste. Y ella se le había revelado a nuestro Señor que Cristo quería una fiesta en donde se celebraría su presencia en la Eucaristía, pero con todo el honor y alegría y solemnidad posible. Entonces ella le dijo a uno de sus confesores, y él lo relató a varios teólogos destacados, los cuales estaban de acuerdo que esta fiesta sí tenía mucho sentido y que sería bueno celebrar esta fiesta dentro de la iglesia, y un obispo la celebró en su diócesis en ese tiempo. Después este obispo fue nombrado legado a Jerusalén, y en el cónclave de 1262 él fue elegido papa, y esto fue ah, 4 años después de la muerte de Santa Juliana de Lieja, así se llama la religiosa. Ella pudo ver la celebración de la fiesta de Corpus Christi una vez en una diócesis, pero nunca llegó al nivel de la Iglesia Universal. Bueno, en 1262 es uno de esos teólogos que había escuchado el cuento, el relato de las visiones de Santa Juliana, es elegido papa y toma por nombre el nombre Urbano el Cuarto. Y él, acordándose de la fiesta que se le había propuesto cuando él era sencillamente un teólogo trabajando en Francia, él tomó la idea y la propuso para toda la iglesia. Y en ese tiempo estaba viviendo con él un teólogo en la casa papal, ah, y en el hogar papal. ¿Y quién era ese teólogo? Un teólogo dominico que se llamaba Santo Tomás de Aquino. Y él es el autor de las oraciones y los signos para la fiesta de Corpus Christi. Esto será muy importante, esto os voy a explicar al fin del video. Bueno, empezamos hoy en día con las lecturas del Deuteronomio capítulo 8. Y en Deuteronomio 8 lo que está sucediendo parece que es del 4 al 8, hay pasajes en donde Moisés le está indicando a los israelitas qué tienen que hacer, de qué se tienen que acordar para vivir dentro de una tierra en donde los cananitas estarán opuestos a su manera de vivir, y que tienen que acordarse del Señor y de lo que el Señor les pide. Y primeramente les dijo, acuérdense que mientras vagaban por el desierto, yo los cuidé, yo los alimenté con el maná que baja del cielo, pero por ese tiempo tú tenías hambre. Entonces, aquí el detalle importante es que acuérdate de que tienes hambre, de que tú quieres comer y que tú fuiste nutrido por tu padre que te mandó pan bajado del cielo. Es muy importante acordarse de esto. Primeramente, el ser humano es pura necesidad.
nosotros sin comer unos cuantas horas ya tenemos hambre, ya nos estamos quejando, sin tomar agua unos cuantos días estamos muertos, somos pura necesidad y dependemos de la misericordia de Dios que provee por nosotros por medio de la naturaleza, pero para los israelitas por medio del maná que cayó del cielo. Y vean cómo sigue ahí. No te olvides que el Señor te sacó de Egipto, de la esclavitud, y te hizo recorrer el inmenso y terrible desierto, y después hizo brotar agua de la roca, y te alimentó en el desierto con maná que no conocían tus padres. Y ven ahí, los israelitas están juntando el maná. Era un pan muy, muy ligero, pero por este pan se nutrían todos los días, y el sábado juntaban una doble porción. Entonces, los israelitas siempre reconocían que Moisés le había pedido a Dios un gran milagro de proveer pan bajado del cielo. Y para ellos, tenían la creencia que el Mesías, que sería como un nuevo Moisés, que él también daría pan bajado del cielo. Pero el gran error es en pensar que Moisés es el quien está dando el pan. No, el pan lo está dando Dios. Moisés es simplemente el intercesor que habla por el pueblo para pedir el pan que baje del cielo. Y bueno, pues Am, después con el Salmo dice aquí, bendito sea el Señor, Él mantiene la paz en las fronteras y con su trigo mejor sacia tu hambre. Aquí tenemos una imagen del trigo y por esa razón nosotros bendecimos al Señor porque Él le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y sus designios y no ha hecho nada igual con ningún pueblo ni le ha confiado a otros sus proyectos. Entonces, de cierta manera, los israelitas siempre celebraban de que Dios los había escogido a ellos, que Dios los había tratado con una bendición particular a ellos, y esta gran bendición era una de las razones por la cual ellos se decían, somos el pueblo escogido porque Dios ha tratado de manera distinta con nosotros. Y los mexicanos dicen eso, ¿por qué? Porque la Virgen de Guadalupe vino a México, pero para los israelitas era ¿por qué? Porque Él les dio pan del cielo. Entonces aquí está la razón por la cual hay una bendición particular y especial. Y nosotros también como católicos, yo siempre en mis enseñanzas le digo a todo mundo, tú por ser católico, tú tienes acceso a la Eucaristía, tú tienes acceso a la confesión, tú tienes acceso a bienes espirituales que la gran mayoría de la humanidad, en la historia de la humanidad, nunca pudo adquirir. Entonces tú eres ese pueblo que ha recibido esa gran bendición particular de Dios. Tú eres la persona que en la parábola tiene los 10 talentos. ¿Por qué? Porque tú has recibido riquezas que no se pueden imaginar, no nos podemos ni percibir qué tan grandes son las riquezas, y no se pueden comparar con las carencias que tanta gente experimenta por no tener a Cristo nuestro Señor en la Eucaristía y por medio de los sacramentos. Entonces, en la segunda lectura, aquí hablando Pablo de la última cena en 1 Corintios, y habla del cáliz de la bendición por el cual nosotros damos gracias. Entonces aquí tenemos a nuestro Señor. En la última cena habían 4 diferentes cálices que se tomaban, o en las cenas pascuales, pero nuestro Señor solamente toma 3. Y el 3 es el cáliz de bendición, porque eso es el nombre que le dan los judíos al tercer cáliz. Y dice a Pablo aquí que el cáliz que tomó Cristo es el cáliz de la bendición. Y después dice que cantaron un himno y se fueron. Y que lo que indica que en la última cena quedó el ritual sin terminarse. ¿Por qué? Porque no habían tomado el cuarto cáliz, la cuarta copa de vino. Y por eso Cristo nuestro Señor va a la cruz, y sobre la cruz Él dice, tengo sed, y le dan vino, oxos en griego, para que Él lo tome. Y así al tomarlo dice, todo se ha terminado, todo está consumado. ¿Por qué? Porque ha terminado el ritual de la última cena al tomar Él el vino. Él está poniéndose en medio del sentido de la cena pascual. Él ahora es el Cordero que quita los pecados del mundo por medio del sacrificio que Él ofrece sobre la cruz. Y por eso nosotros nos acordamos de que Cristo tomó este cáliz y nos dio a nosotros, diciéndote, hagan esto en memoria mía, porque este es mi cuerpo y este es mi pan. Y esa es la dicha de nosotros como católicos, el poder participar en la misa. Y
Hoy por ser gran fiesta tan grande, se cantan a secuencia. Hay 3 días del año en grandes solemnidades donde se cantan secuencias en la misa después de la segunda lectura. El domingo de Pascua se canta uno que se llama el Víctima y Pascal y Laudes. Después el día de Pentecostés, muy recientemente se cantó el Veni Sancte Spiritu, Ven Espíritu Santo. Y hoy día se canta este canto que fue escrito por Santo Tomás de Aquino que se llama Laudación y es muy largo. Casi nunca se canta y muchas veces se lee y si se lee, nomás se lee la última parte. Aquí nomás les quiero enseñar, demostrarles la última parte de la secuencia. Y específicamente quisiera que vean las primeras dos líneas ahí. El pan que del cielo baja es comida de viajeros, ¿ok? En la teología de la iglesia, nosotros, los padres de la iglesia decíamos que nosotros estamos in statu viatoris, que significa en el estado de viajero. Somos peregrinos, nosotros no hemos llegado a casa, nosotros estamos lejos de la casa de ¿por qué? Porque nuestro hogar es estar con Dios nuestro Padre en el cielo. Y mientras estamos caminando hacia nuestro hogar celestial, hacia nuestro destino, Dios nos nutre con comida para el viaje y eso se llama viaticum. Cuando alguien está a punto de morir o viático, le dan la Eucaristía antes de morir, poco antes de morir, y esa Eucaristía, la última que comulga o que recibe la persona, se llama viático. ¿Por qué? Porque es comida para la vía, para el caminar, para ir hacia nuestro hogar en el cielo. Y muchas veces esto se ve en el arte de la iglesia. En latín, por ejemplo, la frase es Ecce panis angelorum factus chivos viatorum. Aquí lo pueden ver en la imagen aquí de los ángeles. Está en el costado izquierdo. Ecce panis angelorum factus chivos viatorum, que en español es el pan que del cielo baja, es comida de viajeros. Y a veces incluso yo lo he visto mucho en los altares. A veces tiene inscrito los altares esta palabra o en donde hay algo que tiene un sentido eucarístico. A veces se encuentran estas palabras si las han visto en latín o quizás en español. De aquí viene ese dicho eucarístico. Y bueno, entonces con el aleluya antes de la aclamación, antes del evangelio, tenemos las palabras de nuestro Señor en Juan 6:51. Yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Entonces vemos aquí esta imagen muy bella. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo a Dios, Cristo, que es Dios y hombre verdadero. Estamos viendo a Dios sosteniendo a Dios mismo en sus manos. Eso es lo que proclama. Muchas veces los protestantes dicen, yo cómo puedo creer que Cristo mismo se sostuvo a sí mismo en sus manos mientras tenía el pan. No, pero eso es exactamente lo que estamos afirmando, porque Él dice, esto es mi cuerpo. Y si Cristo lo dice, es verdad, porque es Dios. Él tiene el poder de hacerlo. Parece un poco insólito, pero el amor de Dios es un poco insólito, que Él se transforme de tal manera para que Él pueda estar presente con nosotros. Yo me acuerdo un cuento en la Segunda Guerra Mundial que había un campamento donde habían gran cantidad de sacerdotes que estaban presos, se llamaba Dachau. Y en ese lugar pudieron traficar y traer una uva. Pudieron traer una uva y con esa uva pudieron hacer un vino y con ese vino pudieron los sacerdotes celebrar misa en ese campamento y después de celebrar misa, porque el pan sí lo podían adquirir, pero la uva era lo difícil, después podían celebrar misa porque siempre tiene que haber pan y vino, pan de trigo, y así al celebrar misa podían llevarle comunión a todos los prisioneros ahí en la prisión. Es algo tan bello, la invención del amor de Dios, que Él va en busca de sus criaturas y se convierte en pan para que Él pueda tener comunión con ellas. Qué grande es el amor de nuestro Señor. Y bueno, aquí está el pasaje de Juan capítulo 6. Antes de leer el pasaje, deben de acordarse qué está sucediendo en Juan capítulo 6. En la primera parte del capítulo tenemos el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Aquí tenemos una imagen aquí de los peces y el pan. Y después de eso, los discípulos se suben al barco, acaban cruzando el mar de Galilea y
hay una tormenta y viene Cristo caminando sobre las aguas. Y después de eso viene el discurso del pan de vida y aquí estamos en el discurso del pan de vida. Estamos como en la segunda parte del segundo del discurso del pan de vida. Pero vean aquí la lógica. Lo que está sucediendo es que en la primera parte del capítulo hay un milagro con pan. Y después la segunda parte hay un milagro con el cuerpo de Cristo. Y eso nos prepara para recibir el discurso, porque en el discurso, ¿qué dice Cristo? Dice que yo puedo hacer un milagro, el milagro de convertir el pan en mi cuerpo. ¿Ven la lógica? Así yo pienso que más fácilmente se entiende lo que está sucediendo dentro de el pasaje. Ok, ven ahí, le dijo Cristo, yo soy el pan vivo que baja del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y bueno, ahí la palabra que usa es la palabra fago en griego, que viene de la palabra estio. Y esta palabra sí puede tener varios sentidos. Puede significar comer como comer comida física, pero también como digerir, como un pensamiento. Voy a tomar una palabra de la Biblia, me la voy a comer y como que la voy a meditar y digerir. También tiene ese doble sentido. Entonces tiene un sentido, puede tener un sentido espiritual y un sentido físico. ¿Ok? Y por eso los judíos no entienden, porque ellos piensan que está hablando espiritualmente, pero como que tiene el sentido que Cristo está hablando de sí mismo de manera física y como por eso están confusos. ¿Cómo puede esta palabra muy despectiva, cómo puede darnos a comer su carne? Y Cristo de nuevo les dice, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. 4 veces dice nuestro Señor que tienes que comer su cuerpo. Muchos de los protestantes dicen, si tú no aclamas como Cristo es su Salvador, tú no puedes ser salvado, que esto es algo que viene de San Pablo en la carta a los romanos y que solamente sucede una vez. Pero aquí Cristo, nuestro Señor, Dios mismo, de la boca de Dios, sale 4 veces esta enseñanza tan clara que tenemos que comer del cuerpo y la sangre de Cristo. Y, ok, entonces entienden que uno se puede comprender, ¿cómo que tenemos que comernos de tu cuerpo? ¿Acaso estás hablando de manera espiritual? Y lo que sucede aquí, este es el verso 6 a 54. Cristo cambia, bueno, en el griego cambia la palabra de estiofago, que aquí la palabra es fago, y cambia una palabra muy interesante. Dice, el que tragón mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. De ahí viene, de esta palabra tragón, viene la palabra dragón en español. Y en griego la palabra significa masticar como un animal, es como si tú le das un hueso a un perro y cómo lo mastica y le está tratando de quitarle la carne que tiene. Eso es lo que significa la palabra dragón. Dragón no admite de un sentido espiritual. Es algo plenamente físico y se tiene que comer físicamente la carne y beber la sangre de Cristo. Ahora no se puede entender de manera espiritual como anteriormente se podía entender en las primeras 3 veces que ocurre en el pasaje. ¿Y qué sucede? Los judíos rechazaron a Cristo y se alejaron porque dijeron, esta es una enseñanza muy difícil, ¿quién la puede aguantar? Y se alejaron y Cristo no les explicó, no les dijo, hey, hey, vengan para acá, me entendieron mal, no significa comerme de manera física, estaba hablando de un sentido espiritual. Es más, Cristo hubiera estado obligado a explicarse. ¿Por qué? Porque Cristo él siempre hablaba claro y cuando él daba una enseñanza donde la gente no entendía, a veces él daba una segunda enseñanza para explicar más profundamente el sentido que al inicio no percibieron bien. Y aquí lo hace, pero ¿cómo lo hace? Utilizando una palabra aún más gráfica, tragón, ¿ok? Mi tía decía, de la manera en que se coge el taco, se conoce el que es tragón. Ok, tragón, una persona tragona, pues una persona que come casi. Ok, así nosotros tenemos que ser con la Santa Eucaristía. No masticarla cuando la comulgamos, pero de manera espiritual, deberás absorber todo. Ok, comernos, ok, tener hambre para recibir a Cristo y así poder recibir los bienes espirituales que Él nos quiere dar por medio de la Eucaristía. Y
Vemos aquí que en la historia de la iglesia han sucedido muchos de lo que son milagros de la Eucaristía. Esto es de un lugar que se llama Lanciano, en donde la hostia se ha convertido en el mero cuerpo, el cuerpo de Cristo, en un lugar que se llama Lanciano en Italia, que es un milagro que ocurre en la época mediana. Um, Tomaron la hostia que aún no se ha corrompido, donde estaban en un santuario, lo sacaron y le hicieron análisis científicos y descubrieron que la carne que está ahí en la Eucaristía es carne del pericardio, que es el corazón, ¿ok? Y que la carne no tenía 46 cromosomas, sino solamente 23, ¿por qué? Porque Cristo no tenía un padre, tiene un padre celestial, no un padre humano. Y eso para mí se hace muy interesante, que es un comprobante de que en verdad la Eucaristía es verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Dios sabe que nosotros necesitamos su presencia. No nos ha dejado huérfanos. Él camina con nosotros. Él nos nutre. Para el católico, la más grande dicha de nuestra fe es el poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ojalá lo hagamos dignamente, hermanos, cada vez que vayamos a misa. Yo me enamoré de esta enseñanza cuando tenía unos 18 años y ya por más de 30 años he tratado de ir todos los días si es posible para ir y comulgar y recibir el cuerpo de Cristo. No porque soy santo, no porque soy gran persona, sino porque lo necesito. Y también al recibir la Eucaristía yo puedo rezar por mis hermanos. Tengo una hermana que me está pidiendo por esta situación, una hermana que por esa situación voy a ofrecer mi misa, mi comunión para esta intención de mi hermano. Nosotros, hermanos, podemos ser muy poderosos, no por nuestros propios esfuerzos, sino por los esfuerzos de Cristo, sencillamente recibiendo dignamente a la Eucaristía, si es posible, todos los días. Y ahora un poco sobre la fiesta de la devoción eucarística dentro de la iglesia. Okay, tenemos aquí al Santo Tomás de Aquino, ahí lo ven, está adorando al Santísimo. Y yo cuando fui confirmado a los 17 años de edad, yo tomé a Santo Tomás de Aquino como mi patrón. Y algo muy interesante, como les dije, en el año 1264, cuando se estaba escribiendo las oraciones para la fiesta de la solemnidad de Corpus Christi, el Papa Urbano IV le pide a Santo Tomás de Aquino que escriba todas las oraciones. Y lo que sucede después del Concilio de Trento a fines del siglo XVI, se empezó a difundir ampliamente unos libros de oraciones que lograron establecer una uniformidad en las devociones a lo largo de la Iglesia Católica. Y dentro de estos libros se formalizó un ritual de bendición con el Santísimo. Entonces, si ustedes han ido a la iglesia, hay una manera en donde se expone a Cristo y después se hace una bendición con el Santísimo, la custodia, el tabernáculo, no, la custodia. Y la exposición del Santísimo comienza con el himno O Salutaris Hostia, que a veces se dice O Víctima de Salvación en español, y la bendición con el Santísimo empieza con el himno Tantum Ergo, que en español a veces se traduce a tan alto sacramento. Y en el Jueves Santo, cuando se hace una procesión, a veces, si todavía se utilizan los cantos tradicionales, se canta una oración que se llama la Pange Lingua Gloriosi. Y esos cantos ahí fueron escritos por Santo Tomás de Aquino. La oración que cuando el Padre está haciendo bendiciendo con el Santísimo y se levanta y lee una bendición o recita una bendición, esa oración viene de Santo Tomás de Aquino. Entonces se puede decir que nuestra fe como católicos, nuestra devoción eucarística está muy, muy caracterizada por las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino lo que más le gustaba hacer era estar ante el Santísimo. ¿Por qué? Porque allí él veía, aquí lo tengo todo, no necesito nada, no soy digno de esta gran presencia, y por eso se llenaba de tanta alegría por poder adorar a nuestro Señor la Santa Eucaristía. Pidámosle a Santo Tomás de Aquino que él fomente dentro de nosotros una fuerte devoción a la Santa Eucaristía. Hermano, no llegues a misa tarde, medita las Escrituras, recíbelo con devoción para que sí, poco a poquito te santifiques por medio de la recepción del cuerpo y de la sangre de Dios.
Que así sea. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.